Grabemos. Ya estamos grabando. Bueno, entonces, lo siguiente que nos toca ver, todavía, bueno, estamos dentro del tema general que es flexión, ¿ya? Entonces, lo último que deberíamos descubrir es la verificación en condiciones de servicio. Hasta el momento básicamente lo que hemos hecho es dotar, ¿no? Es dotar de, de resistencia, ¿no? A los elementos, ¿no? O hemos tratado de obtener, ¿no? Un momento requerido de alguna forma, y a partir de eso, entonces hemos encontrado un refuerzo, ¿no? Pero básicamente hemos tratado con resistencia. En todos los casos, ¿no? Ya sea en la flexión simple, refuerzo en compresión, en la viga T, ¿no? En el caso de las losas, en todo momento hemos tratado resistencia. Bueno, lo que vamos a ver es algo diferente porque básicamente en las condiciones de servicio vamos a ver si es que la deflexión que tiene un elemento, sí, la deflexión que tiene un elemento, bueno, no es excesiva y está por debajo de los límites que nos plantea también la norma, ¿no? Básicamente es eso. Así que, bueno, como introducción podríamos mencionar, ¿no? Que el diseño estructural está condicionado a tendencias arquitectónicas que ya le plantean en realidad una exigencia a los elementos estructurales, ¿no? Y en general, bueno, a los diseños que podemos plantear. La tendencia arquitectónica, como tendencia, ¿no? Se orienta a tener estructuras esbeltas y a tener pocos elementos estructurales. Entonces, que sea una estructura esbelta está relacionado a los elementos verticales, ¿no? A tener cada vez una altura mayor para secciones cada vez menores. Y que tengamos pocos elementos estructurales, por ejemplo, o sea, pocos elementos verticales, ¿no? A eso se entiende. Implica también que tengamos elementos horizontales cada vez con luces mayores, ¿no? Y eso también entonces eh, tenemos secciones cada vez mayores, perdón, luces cada vez mayores con secciones que se hacen cada vez menores, ¿no? Entonces tenemos elementos esbeltos tanto verticales como horizontales. Luego también está condicionada la economía, ¿no? Y para hacer algo económico, ¿no? Bueno, podríamos seguir la idea de que tenga un peso mínimo y por lo tanto hay menos materiales y entonces resulta más económico, ¿no? Así que también se presenta un desafío allí, ¿no? Y finalmente la constructabilidad, ¿no? Entonces dentro del diseño no solamente pues se trata de ver resistencia, ¿no? Sino se trata también de satisfacer otros requerimientos, ¿no? Aparte de básicamente el estructural. Entonces, las verificaciones básicas en el diseño actual están referidas a dos grandes campos, a la resistencia y al servicio, ¿ya? La resistencia es básicamente lo que hemos estado tratando, ¿no? En todos, básicamente desde que iniciamos el curso. Dentro de estas verificaciones en servicio, tendríamos que hablar de dos, del control de la fisuración y de las deflexiones. Y hablar de deflexiones, o hablar en general de las condiciones de servicio, ¿no? Es, bueno, restringir, ¿no? Restringir las deflexiones, pero podríamos también incluir, ¿no? Incluso como un, un tercer punto, ¿no? Y no incluirlo dentro de las deflexiones, la confortabilidad, que es en realidad restringir el control de vibraciones, ¿no? Entonces, a nuestra estructura, en un primer momento se trata de proveerle resistencia
Al definir pues todas nuestras secciones transversales para proveer la resistencia que requieren, también le estamos dando rigidez, ¿no? Porque otra verificación del diseño, también podríamos incluir acá el de la rigidez, ¿no? Solamente que como no está auditado propiamente el diseño, ¿no? Eh, de la sección propiamente, ¿no? De poner un refuerzo, no está incluido acá, pero sabemos que en realidad habían eh, tres grandes conceptos, ¿no? El de resistencia, rigidez y ductilidad. Bueno, hemos hablado de resistencia, pero la rigidez y ductilidad, ¿en dónde entran? Bueno, dentro de las exigencias de la norma de diseño OS 30 diseño sismo resistente, cuando se restringe la deformación lateral como un todo, ¿no? Como un todo. Bueno, alguien podría decir, pero si es que ya se está diseñando para el sismo, ¿no? Se está diseñando para el sismo. Al menos este de acá, ¿no? Podría suponerse de que se está cumpliendo. Pero este control de vibraciones, pues no se refiere quizá a la estructura en su conjunto, aunque depende de la estructura, sino podría ser, por ejemplo, un paño de losa, ¿no? Que se plantea con una luz muy grande, que cumple resistencia, pero que cuando se transita vibra, ¿no? Podría ser eso. Entonces la estructura como un todo, por supuesto, cumple las exigencias de la E030, pero un elemento en particular no tiene un problema de vibración. Y este problema de control de vibraciones en realidad tiene un caso emblemático en la ciudad de Lima, ¿no? Es el puente Rayitos de Sol. A ver, me parece que voy a volver a compartir porque me parece que cuando compartí se tiene que poner compartir audio. Sí, así es. Y ahora sí deberían de escuchar lo que está reproduciendo. 90 comprobó que la estructura se balancea de un lado. Ya, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escuchó eso? Confírmeme. Sí, ya, está bien. Al otro, como un puente colgante, como los rayitos del sol. Es un tremendo peligro. Un equipo de 90 comprobó que la estructura se balancea de un lado al otro, como un puente colgante, como los elefantes que se balanceaban por una tela de una araña, así exactamente. Y esto le pasa a cientos de personas en horas punta. Uy, qué miedo. Mira, mira cómo se mueve. ¿Alguna vez ha pasado por el puente Rayito del Sol, el que conecta la Alameda Chabuca Granda y la vía de Vitamiento? ¿Ha sentido que este se mueve de un lado a otro? ¿Cómo se balancea cuando en hora punta pasan por él decenas de personas al mismo tiempo? Y cuando hay bastante gente, sí, se tambalea. Ya. Pero no sé si sería por fallas, ¿no? ¿Y usted siente temor cuando pasa por aquí? Ah, por supuesto, si tambalea, tengo que sentir temor. Con la afán de hacer rápido, lo han hecho por hacer, pero sin medir las precauciones que puede haber. A veces la gente ha hecho y se mueven así, el puente también se mueve, no pasa nada. No estamos ni 5 minutos aquí parados y se siente un constante balanceo, movimiento que, por cierto, asusta a quien transita por aquí. Justificado temor, según el decano de Colegio de Arquitectos. Lo normal es que deba ser un puente que dé todas las seguridades. El tema está que esto genera cierta inseguridad, toda vez que estamos juntando dos estructuras, una rígida, que es a través de los pilotes. Tiene una extensión de 216 metros, fue inaugurado en el 2006, cuando Castañeda Locio era alcalde de Lima. Desde ese entonces a la fecha, ¿se ha hecho algún tipo de mantenimiento? Es EMAPE la institución encargada de esta obra, a quienes buscamos para que nos den una respuesta, pero hasta ahora no la obtuvimos. Ya. ¿Conocían de ese caso? ¿Sabían de ese caso? ¿Alguno de ustedes tuvo la suerte de experimentar eso?
O bueno, ahora ya no se puede, ¿no? Porque en realidad ya se reforzó, ¿no? Pero eh, me parece que quizás hace unos tres años, hace unos 3 años todavía era parte del atractivo turístico, ¿no? De Lima. Pero no era propiamente el puente, sino era el acceso lateral, ¿no? El acceso lateral, ¿no? El puente propiamente, no el puente atirantado, el puente peatonal atirantado, eh, teni- tiene un acceso lateral y el acceso lateral es en realidad el que vibraba, ¿no? Y bueno, también ahí hay algo, desde el punto de vista de la dinámica, también algo interesante porque el acceso lateral o el puente en general, ¿no? Tiene un periodo fundamental de vibrar, ¿no? Así como los edificios, ¿no? Como los edificios. Entonces, lo que sucede es que por su- las personas, ¿no? Las personas cuando entran a caminar, ¿no? O entraban a caminar sobre este acceso, en realidad uno de manera inconsciente percibía, ¿no? esa vibración y entonces se acoplaba al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, uno acoplándose al movimiento, bueno, quizá no es un problema y no intensifica, no hace que la amplitud crezca, ¿no? La amplitud de la vibración. Pero 20 personas, 30 personas, 50 personas acoplándose al movimiento, ¿no? Al periodo natural, entonces sí originaban en realidad un movimiento amplificado, ¿no? Y quizá desde el punto de vista de resistencia, todo estaba diseñado pues de manera correcta, pero en realidad no se tenía una rigidez para controlar esa vibración, ¿no? Y en realidad era, eh, a ver, yo he pasado en diferentes horarios por ahí, pero en realidad cuando sentí la mayor vibración era en realidad cuando el flujo de gente era mayor, ¿no? A las 6 de la tarde, así. Yo recuerdo que los postes era evidente, pero muy, muy, muy evidente en realidad que eso vibraba, ¿no? Y que todas las personas se acoplaban al movimiento con sus pasos y entonces la vibración se intensificaba más, ¿no? Bueno, ese es un caso emblemático, ¿no? De control de vibraciones que se tuvo en Lima, ¿no? Ya. Entonces, tenemos una verificación en servicio. La verificación en servicio se hace en el rango elástico. Sin embargo, esto nos da dos posibilidades, ¿no? De que estemos frente a un estado elástico agrietado y el no agrietado. Pero en general tener un estado elástico no agrietado es muy complicado porque se necesitan unas cargas pues pequeñas, ¿no? Así que en realidad esto va a estar principalmente en el estado elástico agrietado, ¿no? Entonces tenemos algunos puntos importantes. Las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión, que es en realidad un enunciado, bueno, de la teoría de vigas, ¿no? Se puede ignorar la resistencia a tensión del concreto si el agrietamiento comienza en la fibra de tensión externa, que sería ya considerada el estado elástico agrietado. Las relaciones de fuerza de deformación para el concreto y el acero son linealmente elásticas, lo que significa, ¿no?, que el diagrama de deformación para el estado elástico agrietado, pues va a seguir siendo así como lo conocemos, ¿no? De manera triangular para el concreto de compresión, ¿no? Todo el concreto de tracción simplemente ya no lo consideramos, ¿no? Y luego tenemos la resultante de tracción. Las deflexiones pueden ser críticas si se utilizan poco peralte. Y cuando hemos visto las losas aligeradas, sí, hemos comentado un par de cocientes, ¿no?
O sea, cómo predimensionar la luz, el peralte en función de la luz libre, ¿no? Entre 20 y 23. La losa maciza 24, 28. Eh, Esas expresiones están orientadas a dar unos peraltes, ¿no? Que sean compatibles con estas verificaciones en servicio, ¿no? ¿Se pueden usar menos? Sí, por supuesto, ¿no? Pero quizá en alguno de esos casos, entonces, se tenga que verificar, ¿no? De que se está proponiendo un peralte menor que el recomendado, ¿no? Y entonces se tenga que hacer esta verificación en servicio, ¿no? Ya, las fisuras también se deben controlar por un aspecto estético, pero en realidad eso es complicado, ¿no? Complicado, al menos si nuestro estándar va a ser que simplemente no aparezcan, ¿no? Eso va a ser en realidad imposible de cumplir, ¿no? Entonces, deflexiones tenemos dos tipos de deflexiones. Las deflexiones inmediatas o instantáneas, ¿ya? O las deflexiones diferidas o a largo plazo. Estas de a largo plazo, diferidas, dependen de dos cosas. Del flujo plástico o creep. Recuerden que habíamos definido el creep o flujo plástico y que habíamos visto una gráfica en la que se le impone una carga, ¿no? Por un tiempo determinado a un elemento, se quita esa carga y no se recupera toda la deformación, porque ya había sucedido, ¿no? Una deformación por el flujo plástico, ¿no? Entonces, ¿de qué más depende esto? De las cargas permanentes, ya de las cargas permanentes. Así que vamos a diferenciar estas deflexiones inmediatas o instantáneas de las diferidas a largo plazo y también, bueno, la vamos a calcular, luego bueno, a sumar, ¿no? La idea del control de deflexiones es verificar una deflexión, por ejemplo, transcurrieron, no sé, 5 años, 10 años, ¿no? Porque quizá el problema no sea algo inmediato o con las deflexiones inmediatas o instantáneas, sino cuando ya ocurre este fenómeno del flujo plástico, ¿no? Así que se va a tener que hacer una verificación, ¿no? Calculando la deformación a 5 años, a 10 años. Ya, entonces, dado que en las condiciones de servicio, ¿no? O en esta verificación tenemos un estado elástico, ¿ya? Entonces tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer algo que habíamos mencionado que está relacionado con el diseño para cargas de servicio, pero en realidad no vamos a diseñar la teoría, ¿no? Que desarrolla ese método de diseño, ¿no? Que en realidad, bueno, es en realidad la teoría de considerar simplemente nuestra sección de concreto, ¿no? Aún elástica, y considerar también nuestros, de considerar nuestra sección como un material compuesto, ¿no? Eh, tenemos una sección de concreto, ¿no? En la que tenemos acá una cantidad de acero, ¿no? Tenemos acá nuestra deformación unitaria y por acá tenemos nuestro esfuerzo. Entonces, vamos a tener que calcular inercias, ¿no? Vamos a tener que calcular eje neutro, áreas de la sección, ¿no? Y para eso, en realidad es algo inconveniente tener el concreto y tener por acá también el acero, ¿ya? Cada uno con módulos de elasticidad diferente, con esfuerzos diferentes, a pesar de tener la misma deformación unitaria, ¿no? Tienen la misma deformación unitaria, pero tendrían esfuerzos diferentes porque el módulo de elasticidad es diferente
Y por lo tanto, dentro del equilibrio, estos originarían resultantes también pues diferentes, ¿no? Así que para evitar en realidad hacer un análisis de estos dos materiales, lo que se va a construir es una sección transformada equivalente, ¿no? Así que toda esta área de acero se va a traducir en un área de concreto equivalente, ¿sí? Toda esta área de acero vamos a hallar un área equivalente en concreto. Y entonces, como ya nuestra sección está transformada a solamente concreto, ya podríamos hallar las características geométricas de esta sección, ¿no? Ya sea el área o el módulo de inercia, ¿no? Y también calcular eje neutro. Ya, entonces, tenemos una sección transformada antes del agrietamiento, ¿sí? Antes del agrietamiento. Entonces, este es un caso general en el que no solamente tenemos el acero en tracción, sino también el refuerzo en compresión, ¿no? Entonces, por acá tenemos un diagrama de deformaciones unitarias. Se nota que todavía acá se considera al concreto porque es antes del agrietamiento. Y eso significa que ahí el esfuerzo del concreto en tracción es inferior al módulo de rotura del concreto, ¿no? 2 veces raíz cuadrada de F'C. Así que tenemos nuestro diagrama de esfuerzos. Lo que vamos a hacer para calcular nuestra sección transformada es algo sencillo, ¿no? Entonces, ahí a ese nivel, ¿no? A ese nivel donde están el área del refuerzo en compresión, el área de tracción, ¿cómo ubicamos esto? O sea, tendríamos que ubicarlo con D' y con D, ¿no? Ahí sabemos en realidad dónde ubicar esto. Entonces, el área equivalente en concreto, ¿no? Será n-1 por A'(S) y por acá n-1 por AS, donde n es en realidad la relación de módulos de elasticidad. Ya, ahorita vemos con detalle eso. Pero entonces simplemente, ¿no? Tenemos este n que podría ser, por ejemplo, 9, 10, ¿ya? Le restamos 1 y entonces lo multiplicamos por el área de acero. Y ese será el área equivalente en concreto. ¿Ya? Y ya tendríamos una sección transformada, pero antes del agrietamiento. Después del agrietamiento, ¿no? Entonces ya no tiene sentido calcular el acero, ¿no? Perdón, el concreto en tracción, ¿sí? El concreto en tracción. Así que lo que vamos a tener es que acá en el refuerzo en compresión, ¿sí? En el refuerzo en compresión, seguiremos teniendo n-1, pero acá en el refuerzo en tracción, el área equivalente será n, no n-1, sino n por el área de acero. ¿Ya? Nada complicado por el momento, simplemente estamos hallando secciones transformadas, ¿no? Antes y después del agrietamiento. ¿Ya? Entonces, es evidente, ¿no? Es evidente que es evidente que si comparamos la inercia de toda esta sección con la inercia de esta sección, ¿no? Esta inercia va a ser pues menor, porque acá hay un concreto, ¿no? Todo este concreto en tracción, hay una porción del concreto que simplemente no va a ser cuantificada para el cálculo de la inercia. Así que la inercia consistentemente va a disminuir, ¿no? Va a ir disminuyendo. Entonces, una de las grandes preguntas, ya, para los cálculos que vamos a hacer es, ya, ¿qué inercia utilizo? ¿No? ¿Qué inercia utilizo? Porque eh, vamos a tener, recuerda que también una de las cosas que habíamos mencionado, conforme
se pasaba del estado elástico no agrietado al agrietado y que fue una de las cosas que más pusieron en la práctica, era que el eje neutro se desplaza, ¿no? Se va desplazando. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Que este eje neutro se va desplazando y cada vez entonces va subiendo. Entonces, deberíamos de saber exactamente dónde está el eje neutro para saber en realidad, bueno, ya qué inercia entonces corresponde utilizar, ¿no? Pero lo que se va a hacer es, se va a relacionar eh, las inercias que utilicemos, ¿no? Con el momento que está actuando. Entonces lo que tenemos es una inercia efectiva y esta inercia efectiva la vamos a calcular con toda esta expresión y esta inercia tiene que ser menor o igual a la inercia pues de la sección bruta, ¿sí? Entonces, ¿de qué cosa depende? Acá tenemos el momento de agrietamiento, ¿no? El momento de agrietamiento, ms sub r, ya, ahorita vemos de qué se trata esto. Y el CR es del cracking, ¿no? Por eso en realidad se utiliza el CR, ¿no? De crack, ¿no? Crack, grieta, cracking. Y por eso se utiliza el CR, ¿no? Momento de agrietamiento. Este momento A es el momento, bueno, que se está ejerciendo, es el momento actuando. Esto está cociente al cubo por la inercia bruta de la sección y esto es 1 menos este mismo cociente al cubo y todo esto por la inercia agrietada. ¿Sí? La inercia agrietada. Entonces acá se dice que el momento de agrietamiento es el módulo de rotura por la inercia bruta de la sección y este y sub t sería desde el eje neutro, ¿no? A la fibra en tracción, pues, ¿no? Claro, en tracción. ¿Qué cosa es lo que se está utilizando acá? Se está utilizando pues la expresión, esta expresión, ¿no? Esfuerzo es igual a momento, distancia del eje neutro a la fibra en estudio sobre inercia. Esa expresión se está utilizando ahí. ¿Por qué? Porque todo esto sigue siendo elástico, ¿no? Entonces, pero lo que significa el momento de agrietamiento, ¿no? Acá podríamos agregarle CR. Entonces, sería, bueno, ¿qué momento es el que está originando que se desarrolle ahí en el concreto un esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? El módulo de rotura. Y nos está planteando un límite, ¿no? O sea, si yo le pongo más momento de ese, entonces ya pasamos al estado elástico agrietado, porque justo ese momento está originando el esfuerzo máximo, ¿no? Del concreto en tracción, que es el módulo de rotura, ¿ya? Así deberíamos de entenderlo. A ver, ¿qué parte transversal de la sección regular es la sección transformada? No estoy seguro si entendí la pregunta. La sección transformada es todo esto, ¿no? Como concepto. Pero acá hay áreas equivalentes de concreto del acero, ¿no? Ahí donde está el acero, en los dos casos. Ya. Entonces, el momento de agrietamiento no debemos de entenderlo como aquel momento que está originando el esfuerzo, un esfuerzo de tracción igual al módulo de rotura. Y por lo tanto, entonces, es un límite. Si yo le pongo más que el momento de agrietamiento, ¿ya? Le pongo más que el momento de agrietamiento, entonces se va a agrietar. ¿Sí? Y entonces estaríamos en un estado elástico agrietado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá?
la inercia de la sección bruta, ¿no? Este es de Gross, ¿no? Gross, por eso es el G. Ya. Ya, ¿alguna duda entonces? Adicional. Ya, entonces, esta gráfica nos está mostrando, nos está mostrando eh, la inercia efectiva, ya la inercia efectiva, y acá la inercia agrietada, ¿no? La inercia agrietada. Entonces, esto representa, bueno, la inercia de la sección, o sea, cuando ya se considera el agrietamiento y esto no, ¿no? A ver, entonces acá en 1, este cociente significaría que el momento que está actuando es igual a este momento de agrietamiento. Sería entonces ese límite. Cuando este cociente comienza a ser mayor que 2, significa que este momento actuando ya es mayor que el momento de agrietamiento y esto entonces comienza a descender consistentemente. Cuando ya se le pone un momento cada vez mayor, esto entonces la inercia va a seguir disminuyendo hasta un mínimo ya de la inercia agrietada. ¿Sí? De la inercia agrietada. Entonces, conforme vamos aumentando este momento, la inercia va a ir disminuyendo, que es en realidad lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué inercia utilizamos? La inercia efectiva. ¿Ya? Ya. Entonces, acá ya se está presentando nuestro parámetro n. Ya, nuestro parámetro n. Y sería entonces el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Ya, entonces es un valor que podemos calcular, ¿no? Simplemente depende del módulo de elasticidad del concreto, no porque depende de la resistencia, porque sabemos que para el acero eso es ya una cantidad 2 por 10 a la 6, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya, eso es entonces la sección fisurada. Pero de la misma manera también se podría hacer para nuestra, antes de las fisuras, ¿no? Ya, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos toda nuestra sección transversal, acá tenemos un área de acero. Acá la distancia desde la extrema en compresión al eje neutro, ya lo que entendíamos como C, ¿no? Lo que entendíamos como C, acá va a estar representado como K por D. Y K simplemente es un factor, ¿no? Es un factor, ¿no? Así que esto deberíamos entenderlo como que K está representando un porcentaje, pues, de peralte efectivo, ¿no? Entonces, esta distancia es K por D y el D sigue siendo, ¿no? Eh, el peralte efectivo, ¿ya? Permítame un momento, por favor, permítame un momento. Ya, perdón. Ya. Entonces, lo que nos interesa conocer acá, ya, lo que nos interesa conocer acá es, bueno, cuánta sección de concreto todavía está por acá trabajando, ¿no? Porque de eso va a depender en realidad la inercia.
Y también por otro lado, bueno, ¿cuánto es esta área equivalente? Para definir esta área de concreto, entonces no hay otra forma que definiendo este K por D. Así que vamos a tener que definir este K por D. La inercia, ¿no? La inercia de toda esta sección transformada, ¿ya? De toda esta sección transformada, sería la inercia, por supuesto, cuando calculemos inercia, así como lo hacíamos o lo hacían en mecánica de materiales, tiene que estar referida al eje neutro, ¿no? Entonces, la inercia de toda esta sección rectangular va a ser su ancho, B, el peralte, ¿no? Que es K por D al cubo. Pero cuando esta inercia estaba referida al centroide, ¿no? Era entre 12. Pero si estaba referido a uno de sus extremos, era entre 3, ¿no? Y por eso es que acá la inercia de la sección agrietada tiene este elemento, ¿no? Que es B, K por D al cubo sobre 3. O sea, acá ya se está tomando en consideración la inercia de todo esto. Faltaría esto de acá, pero podríamos hacer algo como, bueno, Steiner, ¿no? O incluso no Steiner, porque en general, ¿no? La inercia era área, un área por una distancia al cuadrado, ¿no? Y como esto es algo concentrado, entonces tendríamos toda esta área que ya de concreto sería N por AS, ¿no? O sea, esa sería ya una equivalente de concreto. Y esto sería por esta distancia al eje neutro, ¿no? Que sería el D menos KD. Todo esto al cuadrado. Así que la inercia, ¿no? De la sección agrietada que tenemos que utilizar en el cálculo de la inercia efectiva, ¿no? Porque acá hay inercia agrietada, en realidad se refiere a esto, ¿no? A esto. Lo que no conocemos de acá, ¿no? Es en realidad el K, porque el peralte efectivo lo conocemos, se entiende que ya tenemos una sección definida, ¿no? Y por lo tanto también conocemos el B. ¿Conocemos el área 0? Bueno, sí, porque la verificación en servicio viene luego ya de haber realizado un diseño, de haberle dado la resistencia que necesitamos al elemento. Así que esta área de acero también la conocemos, ¿no? El N, ¿lo conocemos? Sí, porque depende de los materiales que estamos utilizando, cosa que también sabemos, ¿no? Así que la gran incógnita de acá por el momento es este K, ¿sí? Es este K. Ya, entonces, en estas tablas, ¿no? Bueno, en realidad en esta tabla que se pone, se está considerando en realidad varios casos, ¿ya? Varios casos de cálculo para hallar ya con estas expresiones de manera directa el K por D, ¿no? Entonces ya podríamos conocer, bueno, el K, aunque en realidad como cantidad, el K no nos interesa, sino más bien el K por D. Solamente que como esto está siguiendo una nomenclatura que luego se utiliza en el diseño por carga de servicio, bueno, ahí sí sería relevante tener el valor de K, ¿no? Pero en realidad, para lo que nosotros queremos hacer, nos interesa el K por D, el K por D. Así que estas tablas está cubriendo diferentes casos. Este que sería el de flexión simple, eh, dice que, bueno, B es un cociente, ¿no? Que sería el ancho entre NA por S. Entonces, el K por D sería la raíz cuadrada de 2 veces el peralte efectivo por el B más 1, todo eso menos 1, y todo eso entre B. ¿Ya? Y todo eso entre B. Así que ya hay una expresión para calcular el K por D. Ya el K por D. A ver, a ver.
A ver, hagamos un intento. De darle algo de lógica. Ya, a ver si no... si es que no sale en la primera, ya lo dejamos. Y en la otra clase, ahí lo comentamos. A ver, sería K por D, ¿no? A ver, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Estamos hallando el momento estático de áreas, ¿ya? El momento estático de áreas respecto del eje neutro, ¿ya? Momento estático de áreas respecto del eje neutro. Que sería algo equivalente en realidad a hacer equilibrio o hallar un momento, ¿no? A ver, K por D, ¿no? Es todo, K por B es toda esta área. El momento estático sería entonces por la distancia de este centroide al eje neutro, que sería K por D sobre 2. Esto es igual a toda esta área multiplicado por la distancia. Por la distancia solamente, por la distancia. Que sería D menos KD. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, nos podemos olvidar de este D, y acá nos olvidamos de un D. Entonces acá tenemos, a ver, K al cuadrado, D por B. Esto es 2 veces N a S, y acá tendríamos 1 menos K. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces acá se podría hallar el K, ¿no? O en todo caso, para llegar a esta expresión, a ver, para llegar a esa expresión lo que se está haciendo es algo como esto. K por D, esto al cuadrado, ¿no? Por B medios, sobre B medios. Esto es igual, o bueno, sería más NAS, K por D. Y eso sería menos N AS D. Y esto igual a 0. Bueno, y esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? Sería menos B, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Menos B más menos B al cuadrado menos 4AC. Sí, quizá ustedes están más frescos en eso. A ver, menos B más menos B al cuadrado menos 4AC. Sí, ¿no? Sí, sí, ya. Ya, entonces, básicamente esto de acá, ¿no? Esto de acá es lo que lleva a esta expresión, ¿ya? Así que utilizan, bueno, todo esto o utilizan la lógica que en realidad deberíamos de llevarnos de este curso, ¿no? Por lo menos esta lógica. ¿Cómo se obtiene esto? ¿En qué está basado este análisis? De igualar el momento estático de áreas, ¿no? El momento estático de áreas. Ya, bueno, en todo caso acá ya tenemos esta solución, ¿no? Ya tenemos el K-D, ya tenemos la inercia agrietada, no solamente para este caso de la sección, de la flexión simple, sino también cuando tenemos refuerzo en compresión, cuando tenemos, ¿no? Una sección, una viga T, ¿no? Trabajando como viga T, porque
este K por D es mayor que el H sub F, ¿no? Ya. Entonces, esa sería la lógica. Entonces, lo que ya sabemos entonces cómo calcular la inercia, ¿no? Que era en realidad nuestro principal objetivo, dado que teníamos que calcular una inercia efectiva que dependía de esta inercia ya de la sección agrietada. Ya. Bueno, esto es lo mismo que estaba hace un momento, ¿no? Simplemente está cambiando pues la inercia dependiendo del refuerzo pues, que tenemos, ¿no? Ya. Vamos a utilizar estas expresiones, ¿sí? Estas expresiones, estos diferentes casos, para, para calcular las deflexiones instantáneas y luego, bueno, a partir de las instantáneas también calcular las diferidas, ¿no? Pero estas son deflexiones instantáneas porque estas expresiones de acá están reflejando simplemente lo que se deformaría como consecuencia de la aplicación de esta carga, ¿no? De esta carga, ya sea de esta carga distribuidas para las diferentes condiciones de apoyo que tenemos acá. Este es simplemente apoyada, este es doblemente empotrada y este es emboladizo, ¿no? Así que esta simplemente apoyada, por ejemplo, es 5 veces la carga distribuida, la luz a la cuarta, ¿no? Sobre 384 veces módulo de elasticidad por inercia, ¿no? Y acá también en esto es algo muy parecido y este también algo muy parecido. Entonces, todo depende del módulo de elasticidad por la inercia. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar acá, bueno, ¿qué inercia? ¿No? Porque evidentemente acá no va a ser lo mismo, no es lo mismo ponerle 1 kilolibra por pie que ponerle 10 kilolibra por pie, ¿no? En algún momento pasará al estado elástico agrietado y dentro del estado elástico agrietado, entonces el eje neutro va a ir cambiando y por lo tanto la inercia también va a ir cambiando, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es calcular esta inercia agrietada, ¿no? La inercia agrietada de esta sección transformada, ¿no? Y luego ya vamos a hallar la inercia efectiva. Y la inercia efectiva está tomando en cuenta el nivel de carga que tiene el elemento, ¿no? Porque compara el momento de agrietamiento con el momento que está actuando. Y ahí entonces ya está tomando en cuenta qué tan cargado está, qué tanto está dejando, ¿no? De esa condición límite que era, ¿no? La del momento de agrietamiento, ¿no? ¿Qué diferenciaba el momento no agrietado del agrietado? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, por acá también tenemos diferentes deflexiones para ya no cargas distribuidas, sino para cargas concentradas ahí al centro de la luz en estos dos y acá al extremo, para una viga simplemente apoyada, doblemente empotrada y un emboladizo. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, bueno, acá estamos repitiendo lo del caso anterior, solamente que acá estamos poniéndole una conclusión adicional, ¿no? Si el MA, ¿no? O sea, el momento máximo que está actuando, ¿no? Es menor que el momento de agrietamiento, entonces podríamos usar simplemente que nuestra inercia ya sea igual a la inercia de la sección bruta, ¿ya? De la sección bruta. Esta sección bruta básicamente sería ancho por altura del cubo sobre 12, ¿ya? Y como se menciona acá, por acá, ya. En esta expresión, esta inercia bruta es el momento de inercia de la sección total, sin considerar el acero. Sí, sin considerar el acero. ¿Ya?
Entonces, porque lo que se está, ahorita vamos a ver que hay una simplificación, o bueno, en realidad regresamos mejor para explicarlo ahorita en un momento. Entonces, si el momento es menor que el momento de agrietamiento, utilizamos la inercia igual a la inercia bruta, ¿ya? Sin embargo, si el momento es mayor que el momento máximo, entonces ahí sí debemos calcular y usar la inercia efectiva, ¿ya? La inercia efectiva. Pero ¿usar en dónde? Usar pues en este tipo de expresiones, ¿no? Que nos permiten calcular las deflexiones instantáneas. Al menos en estos casos, bueno, en estos casos teóricos, ¿no? Ya. Entonces, acá no es, como que no es evidente la simplificación, pero así que regresemos a esto de acá. La forma que se está calculando el momento de agrietamiento es módulo de rotura por la inercia de la sección bruta sobre ya esta distancia del eje neutro ahí a la tracción, ¿no? A la fibra en tracción. Pero en realidad esto es una simplificación, ya es una simplificación. ¿Por qué es una simplificación? Porque en el momento, o bueno, antes de superar el momento de agrietamiento, podría plantearse, como lo hemos visto, la sección transformada, ¿no? La sección transformada. Y entonces hallar, ¿no? Hallar un eje neutro considerando el aporte, ¿no? De esto de acá que sería n-1 área de acero. Entonces el eje neutro no va a estar exactamente en la mitad, ¿no? Para hallar este eje neutro básicamente también es momento estático de área. ¿Recuerdan esa expresión que, bueno, aunque quizá en estática, ¿no? Para calcular centroides, ¿no? Para calcular centroides era, no sé, el área 1 por el x1 más el área 2 por el x2 más así sucesivamente un área n por xn y todo esto entre el área total, ¿no? Ya, de la misma manera entonces se podría hallar este x que define el eje neutro. Ya, pero entonces sí es posible hallar la inercia de la sección transformada antes del agrietamiento. Entonces lo que tendríamos, ¿no? Para el momento de agrietamiento es el módulo de rotura por la inercia de la sección transformada sobre este y ya que hace la fibra en tracción, ¿no? Que sería esto, ¿no? Así. Este sería lo que define compresión y este define la tracción, ¿no? Eso. Pero dado que en realidad este valor de la sección transformada no va a variar, no va a variar exorbitantemente, ¿no? Con respecto a la inercia de la sección bruta, entonces ya se obvia, ¿no? Todo este análisis y se hace la aproximación para hallar ese momento de agrietamiento, no utilizando esta inercia de la sección transformada para el caso no agrietado, sino solamente utilizando la inercia de la sección bruta, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar, ¿no? Van a encontrar literatura en la que el momento de agrietamiento se define formalmente con esta inercia de la sección transformada, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo una simplificación y usando eh, la inercia de la sección bruta, ¿no? Que sería básicamente ancho por peralte al cubo
sobre 12. ¿Sí? Ya. Ya, bueno, ¿alguna duda? ¿No? Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es ya propiamente entrar pues al cálculo de alguna de las deflexiones propiamente, ¿no? Esto es en una parte de nuestro reglamento, ya, acá está el acápite 9625, y dice, a menos que se haga un análisis más completo, la deflexión diferida o adicional en el tiempo, resultante del flujo plástico del concreto y de la retracción de los elementos en flexión, podrá estimarse multiplicando la deflexión inmediata, ¿ya? O sea, la deflexión inmediata que la encontramos del ángulo estructural, ¿no? Y teniendo en cuenta, claro, la inercia efectiva, ¿no? Eso se refiere a la deflexión inmediata, ¿ya? Podrá estimarse multiplicando la deflexión inmediata causada por las cargas sostenidas, carga muerta, y la porción de carga viva que se prevé actuará permanentemente y se multiplicará por este factor, ¿no? Por todo este factor. ¿Qué cosa entonces tenemos? Tenemos este épsilon, ¿no? Que es un valor que varía según esta gráfica, ¿ya? O también en realidad según estos valores que dependen del tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero es, bueno, este ρ' es la cuantía del acero en compresión, calculado en la mitad de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo para voladizos, ¿ya? Eh, entonces, se involucra acá una cuantía del acero en compresión. Y luego puede tomarse este épsilon, el factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas igual a, si es 5 años o más, 2, si es 12 meses, 1.4, si es 6 meses, 1.2, y si es 3 meses, 1, ¿no? Entonces, si es que tenemos acá tiempos intermedios, podríamos utilizar esta gráfica, pero como se puede ver, ¿no? 5 años o más, acá también está el 60, ¿no? 12, por 12, 5 años. Esto ya básicamente es 2, ¿no? Básicamente es 2. Y así que, entonces la deformación diferida, básicamente lo que va a corresponder es calcular la instantánea y luego multiplicarla por este factor para encontrar la diferida. Ya, básicamente eso es. Bueno, ese es el cálculo ya o es la lógica del cálculo, ¿sí? De la deformación total, que es el valor. Bueno, en realidad vamos a ver que son eh, dos deflexiones las que tenemos que restringir, ¿no? La total y bueno, y la viva. Entonces, la deflexión a largo plazo será igual a la deflexión inicial por carga viva, ya que lo vamos a denominar por este delta L, más el multiplicador lambda hacia el infinito, ¿no? Que sería esto, pero ¿con qué tiempo? Epsilon, ¿para qué tiempo? Bueno, en realidad para muchísimos años, ¿no? O sea que tomaríamos este valor de 2, ¿ya? Entonces sería la deflexión inicial por carga viva más el multiplicador, este lambda hacia el infinito, veces
la deflexión por carga muerta más lambda sub R, ¿no? Veces, donde este lambda R se multiplicado por carga viva permanente, y entonces esto lo está multiplicando la deflexión inicial por la carga viva. Ya. Entonces, esta deformación total, ¿no? Deformación total involucra acá una deflexión de la carga viva, una deflexión de la carga muerta, una deflexión también de la carga viva, pero que en realidad es la muerta, ¿no? La muerta más la viva, pero luego le vamos a restar la muerta, ¿no? Igual de esta manera. A ver, veamos los pasos. Sí, mejor veamos estos pasos que básicamente son los que tenemos que replicar en cada cálculo, ¿no? Y acá hay algo que podría ser confuso, pero ahorita lo explicamos. A ver, entonces. Los pasos implicados en el cálculo de deflexiones instantáneas y de largo plazo pueden resumirse como sigue. Calcula la deflexión instantánea o de corto plazo solamente para la carga muerta. Ya, solamente para la carga muerta. Luego, o sea que sería la carga que va a estar ahí de manera permanente, ¿no? Ya, a ver, sería para la carga muerta. Luego, calcula la deflexión instantánea para la carga muerta más la carga viva, ¿no? Carga muerta más carga viva total. ¿Ya? Carga viva total. Y ahí está la diferencia con respecto de este SL, que esta es la total. ¿Ya? Entonces, pero acá no nos interesa en realidad la carga muerta más carga viva, ¿no? Porque no vemos D más L. Vemos acá separado D muerta y separado L. Entonces, se va a determinar la deflexión instantánea debido por carga viva solamente como la diferencia entre este total de carga muerta más carga viva menos la carga muerta. ¿Alguna idea de por qué en realidad tendríamos que calcular carga muerta solamente, luego carga muerta más viva y luego restar estos dos para encontrar la carga viva? ¿Por qué de frente no se calcula la carga viva? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Ya, a ver. Imaginemos estas expresiones de acá, ¿no? Estas expresiones de acá. Si calculamos solamente por la carga muerta, ¿no? Solamente por la carga muerta. Acá mejor para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Que es algo distribuido. Ya obtendremos un valor, ¿sí? Obtendremos un valor, porque esto está dado para cierto, si encontramos cierto momento que está actuando, solamente para la carga muerta, ¿ya? Nuestra intención es calcular solamente para la carga viva, ¿no? Así, a ver. Entonces, si solamente consideramos la carga viva, pues tendremos un momento que solamente pues está dado para la carga viva. Y luego tendríamos
D más L. Y tendríamos entonces un momento actuando D más L. Pero este de acá, D más L, pues sería la suma de esto más esto, ¿no? Sí, ahí en realidad no habría ninguna diferencia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el cálculo de esta deflexión, porque depende de la inercia. Lo otro todo es constante, porque el módulo de elasticidad, bueno, va a seguir siendo el mismo material, entonces ¿por qué va a cambiar? Las cargas, por supuesto, va a ir cambiando dependiendo si tenemos carga muerta, viva o la suma, ¿no? Y la longitud va a cambiar, ¿por qué? Sí, sigue siendo el mismo elemento. Pero la inercia, habíamos visto que depende de este momento actuante. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Calcular la deflexión, ¿sí? Calculando de manera aislada la carga viva. ¿Por qué? Porque el momento, ¿no? Este momento no va a reflejar de manera adecuada la inercia efectiva. Así que por eso lo que se está haciendo es, ya calculamos la deflexión para D más L, sería para todo este momento, y entonces le estamos quitando lo de carga muerta. Bueno, y entonces así calculamos la deflexión solamente para la carga viva, ¿no? Eso es en realidad lo que se está haciendo. Y es la lógica para calcular, en general, deflexiones por la carga viva. ¿Ya se entendió ahí? Sí, ya. Entonces, esa lógica es la que está puesta acá, ¿no? O ese sustento, en realidad, para esta lógica. Ya, entonces, ya hemos calculado carga muerta más carga viva, y luego hallamos carga viva. Calcule la deflexión instantánea por carga muerta, ¿ya? Más la parte permanente de la carga viva. Entonces, hay un porcentaje de carga viva que se va a tener que considerar como que es la que va a tener una mayor permanencia, ¿no? Y por eso entonces se menciona que es la parte permanente de la carga viva, ¿ya? Eh, Así que vamos a tener que considerar la carga muerta más un porcentaje de la carga viva y calcular pues para esa carga la deflexión instantánea. Luego, determinar la deflexión instantánea para la parte permanente de la carga viva. Bueno, acá en realidad no es este L, sino sería algo como SL, ¿no? Porque ya hemos calculado en realidad esto solamente de la carga viva, para toda la carga viva, y acá sería para la parte permanente de la carga viva, ¿sí? ¿Cómo calculamos esto? También básicamente por una resta. Si ya tenemos toda la muerta más la parte permanente de la carga viva, entonces le restamos la muerta, que ya la habíamos calculado acá. Sí, entonces, ¿qué cosa nos queda? ¿Con qué nos quedamos? Con esta solamente. ¿Sí? Y luego, entonces, finalmente, determine la deflexión a largo plazo por carga muerta, más la carga permanente de la carga viva, que sería aplicar toda esta expresión, ¿no? Toda esa expresión. Ya. Bueno, ¿alguna duda? Ya tenemos límites que los vamos a utilizar, ¿no?, para comparar contra los valores que estamos calculando, ¿no? Ya, entonces,
¿Qué dicen estos límites? Tenemos deflexiones máximas admisibles, ya, por ejemplo, acá tenemos un tipo de elemento, una deflexión considerada y por acá el límite. Dice, techos planos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. ¿Qué deflexión consideramos para tener este límite? La deflexión inmediata debida a la carga viva. Deflexión inmediata debido a la carga viva. Básicamente entonces se está refiriendo a este, ¿no? A este. Así que tendríamos ahí la luz en 380, ¿no? Y a ver el siguiente. Pisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Entonces acá, ¿qué nos dice? Deflexión inmediata debida a la carga viva. L sobre 360. Pisos o techos que soporten o estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes. Y abajo, pisos o techos que soporten o estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones grandes. Bueno, en realidad lo que deberíamos de considerar es que este está relacionado con este y este está con este, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, y eso sería entonces la suma de la deflexión a largo plazo debido a todas las cargas permanentes y la deflexión inmediata debido a cualquier carga adicional. Entonces, estos dos límites siguientes se refieren a todo esto, a todo esto. Los dos primeros se referían solamente a este, los dos siguientes se refieren a todo esto. Ya. Ya, entonces ya tenemos, bueno, la lógica de cómo calcular las deflexiones y también, pues, una vez ya calculadas, ¿no? Sí, una vez ya calculadas, eh, entonces, ¿contra qué compararlo? ¿No? ¿Contra qué compararlo? Pero en realidad, yo estoy seguro que el consenso, el mayor consenso en este tema de las deflexiones es que nunca va a ser lo que es, ¿no? O sea, estamos tratando de aproximar o se está tratando de aproximar, pero realmente, ¿no? Finalmente, o sea, ya uno pone una carga y va a medir lo que se está deflectando y seguro que no va a ser lo que en realidad se está calculando. No, yo creo que hay un consenso en realidad ahí sobre eso, ¿no? Y bueno, mientras nuestra aproximación sea conservadora, de alguna forma, bueno, entonces está bien, ¿no? Ya, a ver. Este ejemplo trata de calcular, sí, calcular los esfuerzos de flexión en la viga, ¿no? En esta viga, para un momento de 70 pies kilolibras. Tenemos una sección transformada, o perdón, una sección transversal, en la que tenemos tres varillas número 9, el área de 0, nos dicen que es 3 pulgadas al cuadrado, ¿no? 3 pulgadas al cuadrado. Acá tenemos que el peralte efectivo es 17 pulgadas, el peralte total 20 pulgadas, por acá tenemos 3 pulgadas desde el centroide a la fibra en tracción y el ancho es 12 pulgadas, ¿no? Entonces, si tenemos esta sección, podríamos tener su sección transformada, ¿no?
Eh, y eso entonces haría que tengamos por acá, ¿no? N veces el área de acero, 27 pulgadas al cuadrado. Por acá un eje neutro que todavía en esta etapa no conocemos, pero sabemos que es así, ¿no? Y por acá un ancho de 12. Entonces, pero en realidad acá ya se está suponiendo algo, de que efectivamente estamos frente a un estado elástico agrietado. Porque, bueno, en todo caso, formalmente lo que tendríamos que hacer es verificar que efectivamente estamos en, ¿no? Estamos en ese estado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos asegurar que estamos en un estado elástico agrietado? ¿Qué dicen? Ya, el momento de agrietamiento es el momento actuante es menor que uno, lo que finalmente significa que el momento, eh, a ver, no, esa expresión dice que el momento actuante es mayor que el momento de agrietamiento. Ya, en todo caso, esa expresión nos dice que ya estamos en el agrietado, ¿no? Porque si nuestro momento ha superado ya el momento de agrietamiento, entonces estamos efectivamente en un estado elástico agrietado, ¿no? Así que depende de esa comparación en realidad. O sea, acá tendremos que hallar el momento de agrietamiento y compararlo contra este 70. Bueno, entonces acá a nuestro K por D se ha denominado X y lo que resta por acá es 17 menos X, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo acá es no seguir las fórmulas, ¿no? No seguir las fórmulas, sino la lógica, ¿no? Del momento estático, ¿no? De áreas. Entonces, por eso se está, acá dice, tomando momento respecto al eje neutro, ¿no? Entonces tendríamos 12 por X sería área y respecto al eje neutro tendríamos X medios, ¿no? Así que ahí tenemos el momento estático de área. Y luego por abajo nos sería 9 veces 3 NAS y eso por su distancia al eje neutro que es 17 menos X. Entonces tendríamos una ecuación, ¿no? De segundo grado con la incógnita X y eso resulta, no resulta estos dos valores. ¿Lo podemos verificar en todo caso? Sí, podemos verificar. A ver, no creo que sea eso, o el uno o el otro.
Es 678, no solamente que acá hay un menos, ¿sí? Porque esto, o sea, sería esto al cuadrado igual a todo esto. Por eso acá está la raíz cuadrada, pero esto pasa a restar, ¿sí? Ya. Entonces hemos hallado acá x, que era la distancia que definía todo el concreto en compresión, ¿no? Entonces por acá tenemos nuestro momento de inercia, que es como el que habíamos visto, ¿no? Que era el que habíamos visto, que si ya tenemos algo agrietado, o sea, ya no nos interesa todo esto, entonces tendríamos este rectángulo de acá arriba, que sería b por su altura al cubo entre 3, ¿no? Y sería 12, que era el ancho, 678 el alto, y entre 3, y eso ya está referido al eje neutro. Y luego sería el área de cero por la distancia al eje neutro, ¿no? Que sería 17 menos el x, 10.22, ¿no? Entonces sería 9 por 3 por 10.22 al cuadrado, ¿no? A ver, entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta si es que está agrietado o no. A ver, entonces, pero acá nos está... mm, a ver, ya, si no completemos algo. En un momento, a ver. Entonces ya tenemos, se tiene una inercia, ¿no? Se tiene una inercia. Así que los esfuerzos por flexión del concreto básicamente será el momento, distancia de eje neutro a fibra en estudio, que acá sería nuestro X sobre la inercia, y el esfuerzo del acero sería n veces, ¿sí? El n veces el momento de la fibra en estudio sobre la inercia, o sea, n veces lo que tendríamos si es que allí hubiese concreto, ¿no? Ya, entonces acá tendremos ya estos dos esfuerzos que eran básicamente lo que nos estaban solicitando. Pero permítame buscar algo, ya, a ver. Sería, a ver. A ver, estoy buscando una expresión para no hacer la conversión. A ver. A ver, un momento, supongo que me la sé.
Ya, a ver, veamos entonces. Lo que estaba buscando era esta expresión, ¿no? Para no hacer la conversión. El módulo de ruptura, cuando tenemos pues las unidades que estamos utilizando, ¿no? Es 7.5 veces la raíz cuadrada de F'C. 7.5 veces la raíz cuadrada de F'C, ¿no? O sea, entonces, lo que podríamos hacer para completar este problema, es, tenemos el módulo de rotura es 7.5 veces la raíz cuadrada de F'C, y todo esto está en libras pulgada cuadrado, ¿no? Es PSI, pound, square, inch. Así. A ver, entonces, ¿ya podrían dictarme entonces cuánto sería este módulo de rotura? ¿410? Ya, 410. Ya. Entonces, luego podríamos calcular la inercia bruta. La- Ya, entonces, ¿cuánto sería esta inercia bruta? O sea, es la... sería la inercia, la sección, ¿no? De toda la sección de concreto. A ver, ¿cuánto era? 12 y 20, ¿no? 12 y 20. O sea, sería 12 pulgadas por 20 al cubo y todo eso entre 12, ¿no? Y eso sería en pulgadas a la cuarta, pues, ¿no? Cubo y entre 12. Sí, la inercia de la sección bruta. ¿Cuánto sería eso? 8. 8000, ¿no? Ya, 1, 2, 3. Ya. Eso sería. A ver, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos para calcular el momento de agrietamiento? Parece que ya nada más, ¿no? Entonces, el momento de agrietamiento, ¿no? Que lo hemos visto por acá. Lo hemos visto por acá. Era módulo de rotura 410, 79 por la inercia bruta 8000. Y esto entre la distancia del eje neutro a la fibra de estudio, ¿no? Que podríamos considerar en realidad que sea la mitad, ya la mitad. Esa también es una aproximación, ¿no? Porque hace un momento habíamos dicho que para definir propiamente el eje neutro tendríamos que considerar la contribución, ¿no? Del concreto, de la sección transformada, cuando no está agrietada. Entonces el eje neutro variaría ligeramente, ¿no?
pero estamos haciendo en realidad la suposición de que consideramos la sección bruta y acá consideramos la mitad del peralte, ¿no? Que sería entonces 10. 10. Ya, y esto lo dividimos entre 1000, y, y entre 12, entre 1000 y entre 12, para tener lo que saldría en libras pulgadas en kilolibras por pieza. $27.39. Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el momento de agrietamiento para esta viga está alrededor de 27.39 kilolibras pie, ¿no? Y esto de acá es 70 kilolibras pies. Entonces, no hay duda de que esto está en el estado elástico, ¿no? Agrietado, ¿sí? El estado elástico agrietado. Ahora, estas aproximaciones, bueno, en realidad, a ver, si le ponemos el verdadero valor acá y el verdadero valor acá, y esto sale 29, ya, no 27.39, 29 o 30, ya, ¿hay alguna diferencia entre haberlo comparado contra 70? No, no, la conclusión va a ser la misma, ¿no? Si los valores están cercanos, bueno, quizá ahí ya hagamos todo el esfuerzo de calcular el eje neutro, ¿no? La inercia de la sección transformada para la sección no agrietada. Pero si en realidad la comparación va a ser pues un valor como 1 y el otro como 3, entonces la conclusión siempre va a ser la misma, ¿no? Ya, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Entonces estamos demostrando que en realidad es ya está en el estado elástico agrietado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, avancemos entonces, aunque ya también ya nos queda tiempo. A ver, yo estuve conectado hoy día. Ayer me he dormido a las 3:30 de la mañana y me he levantado a las 6 para conectarme hoy. Y al final han estado conectados 7 personas. A ver, pasemos lista ya. Estoy seguro que al final también la universidad seguro que hace un análisis de qué personas, está bien, es un hecho que pueden faltar, ¿no? Parece que ahora el sistema es muchísimo más flexible, pero aún así pueden, supongo que, sacar números, ¿no? Y cuáles de los que verdaderamente les está yendo, no les está yendo tan bien, asistieron o no asistieron. Y así que tomar lista, supongo que desde ese punto de vista todavía tiene razón de ser, ¿no? Ya, Acuña, ya, Agreda, Aldunate, ya,
Aquije, ya, Ayala, Chávez, Ayala, ya, Chávez, Delgado, Flores, Galarza, ya, Gómez, ya, Grande, Hermosilla, ya, Hernández, Hostia, Huamancayo, Huarcaya, Infante, ya, Javier, ya, Lipa, ya, López, ya, Mejía, Menéndez, Mesa, ya, Montes, Moreno, ya, Morón, aunque su compañero manda un correo que está mal, ya, Oré, ya, Ortega, Pacheco, Palomino Rea, ya, Palomino Chamochumbi, Paredes, Quispe Mostajo, ya, Quispe Mamani, Ramírez Chávez, Ramírez Covarrubias, Remusgo, ya, Sáenz, Salvador, ya, Sayas, Cifuentes, Takuri, ya, Cifuentes, Takuri, Tito, aunque lo había ahí que se desconectó, ¿no? Troncos, ya, Vargas, ya, y Vega, y a ver quiénes han estado desconectados, básicamente Tito. Ya. Ya, bueno, entonces lo siguiente es que tenemos que tomar esta sección transversal, ya que hemos analizado, y ponerle carga, ¿no? Así que, bueno, por lo menos le damos la pregunta, que es lo que tenemos que resolver en nuestra próxima clase. Dice, la viga de la figura 6.5 tiene un claro simple de 20 pies, o sea, es una viga simplemente apoyada de 20 pies,
y soporta una carga muerta, incluyendo su peso propio, ¿no? De 1 kilolibra por pie y 1,7 kilolibra a pie. Entonces ya tenemos carga muerta, tenemos carga viva. El F', el F', es de 3.000 libras sobre pulgada cuadrado, así que tenemos que calcular la deflexión instantánea para carga muerta más carga viva y calcular la deflexión dado que 30% de la carga viva se aplica continuamente durante 3 años. Pero en todo caso podríamos calcular las deflexiones que son relevantes para compararlas contra las de estos límites de la norma, ¿no? Así que tendríamos que calcular entonces esta deformación total y esta instantánea debida a la carga viva, ¿no? Para esos dos casos, ¿no? Nos hablan de que el 30% de la carga viva podríamos considerarla como permanente, ¿no? Porque eso también era uno de los datos que necesitábamos. Entonces, el periodo de tiempo para el cual vamos a calcular esa deflexión es para 3 años, ¿no? Para 3 años. Ya, bueno, entonces eso haremos en la siguiente clase. Estaba ya resuelto acá, pero iremos explicando, ¿no? Y ahí verificando cálculos, ¿no? Aparte que lo que se pide acá es algo diferente a lo que necesitaríamos para compararlo contra estos límites, ¿no? ¿Y alguna duda? La verdad que eso está más complicado porque nosotros como docentes, o sea, no tenemos los archivos. Quizás si por ahí uno de sus compañeros eh, tiene algún examen pasado que lo ha digitalizado, pero o sea, por ejemplo, un examen pasado, en realidad no, pues no, los docentes no los tenemos porque en realidad pasa solamente por las manos de la coordinación. Por ahí algún ejercicio, pero en realidad los, los temas que por el momento no se han evaluado son lo de Vigas-T y lo de condiciones de servicio, ¿no? Así que quizá esos tienen la más probabilidad de que sea parte de su examen, ¿no? Pero sin dejar de lado, pues, refuerzo en compresión, flexión simple, toda la teoría, ¿no? Este sería el último tema por evaluar, ¿no? Que entra como parte de la evaluación del examen, ¿no? Condiciones de servicio. Ya para responder la pregunta de su compañero. Sí. Claro, losas es flexión simple, ¿no? Es flexión simple, solamente que flexión simple hemos diseñado losas macizas, aligeradas y vigas, ¿no? Pero es flexión simple. ¿Y alguna otra duda? Ya. Bueno, entonces desarrollamos este ejemplo ya en nuestra próxima clase. Tengo entendido que el examen es el lunes, ¿no? Creo que a las 9 o a las 10, ¿no? Algo así, en la mañana. Ya, bueno, a las 8. Ah, ya, a las 8. Supongo que también son 3 horas, ¿no? Bueno, la indicación que nos han dado es que los docentes estemos los 10 primeros minutos para que puedan leer ustedes el examen y si hay alguna pregunta, pues entonces
la hagan, ¿no? Y de ahí, bueno, tendrán el tiempo ya que diga el enunciado de la práctica, ¿no? Para hacer la entrega, ¿no? Así que yo les pediría así que cumplan con esa entrega a través de Blackboard, ¿ya? Porque no hay otra forma de entrega, ¿ya? Y en el examen parcial, ya sobre todo, aunque en la práctica también la indicación era la misma, ¿no? Que no hay otra forma de entrega que no sea la de cargar a Blackboard, ¿ya? Bueno, lo voy a consultar, pero en la práctica yo les puse 2 por ahí si se equivocaban en subir un archivo, ¿no? Pero en realidad lo que me han indicado es que eso en el examen parcial no va a ser. O sea, la idea es que se den cuenta qué archivo estén cargando y no cometan pues un error, ¿no? Así que lo más probable es que simplemente eso de los 2 intentos no sea posible. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos problemas vienen? Los necesarios para las 3 horas. Lo de las losas, sí, pues si es que tienen las condiciones, podría hacerse con coeficientes, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Ya voy a parar entonces la grabación.